Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos a la casa de los Yohaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí en una nueva entrega de Insólita. Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues en este capítulo vamos a ver parte de la conferencia que nos dio nuestro querido amigo y contactado con seres extraterrestres, quien también es escritor. Bueno, pues Dante Ríos, allá en Cusco, en el Perú. Sabe usted muy bien que hace poquito tiempo estuvimos junto con un grupo de yohaneros, nos fuimos a recorrer parte del Perú. Y estando en la ciudad de Cusco, bueno, pues hablé con Dante para que fuera con nosotros y nos diera una plática, saludar a toda la banda de los yohaneros. Y así sucedió, así ocurrió. Y ahí estuvo con nosotros, planteándonos todo esa parte de su experiencia, la importancia del lugar donde se produjo el contacto, todo. Súper chidillo. Y yo le agradezco enormemente a mi querido amigo Dante, y por eso hoy quiero compartirles una parte, porque no se grabó todo. Yo creo que la conferencia duró 2 horas y media más o menos, pero no la grabé todo porque se me terminó la batería del celuloide. Entonces, bueno, pues ya saben, pues cuando uno va de viaje, pues se te descarga porque estás tome y tome fotos o videos y esto. Pero bueno, hay 1 hora con 6 minutos que sí quedó grabado de esa experiencia. Y yo quiero que la escuchen, yo quiero que también sean partícipes de esto que hicimos toda la banda de los yohaneros allá en Cusco. Así que, jóvenes, no se me vayan, no le cambie, quédese en la sintonía de la insólita experiencia. Así también, bueno, pues tengo que darle a conocer a todos ustedes las vías de contacto. Mire usted que a través del Facebook yo los invito para que me sigan, para que estén muy al pendiente, para que entre todos estemos aprendiendo, conociendo, indagando todo lo que implican estos grandes temas. Johanan Díaz Oficial, ¿ok? Tenemos también que a través del boletín de la insólita experiencia, más 52 55 44 65 77 50, que es la vía de contacto para que usted se integre a este boletín gratuito, donde le doy a conocer todos los días lo más importante que tenga que ver sobre este asuntillo. Así que, bueno, pues ahí lo tiene, más 52 55 44 65 77 50. Muy bien, para ustedes que me miran y todavía no me siguen a través de YouTube, es el momento. Es el momento que usted lo haga, es el momento que usted se integre, es el momento que entre todos sigamos aprendiendo, conociendo, indagando todo lo que implican estos bisbirulines a través de YouTube. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias. Y bueno, ya vieron mi playeruki. ¡Ay, cucú! Miren, un extraterrestre comiendo tacos de tripa. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya vieron? Bueno, pues esta playeruki me la regaló allá en el Perú nuestro querido amigo Yeyo. ¡Yeyo! Muchas gracias, Yeyo, por esta playeruki super chidilla, muy bonita. Te lo agradezco enormemente y te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos, tanto a ti, desde luego, como a tu esposa. Espero que estén muy bien y muchas gracias por esta playeruki. ¡Ay, cucú! Miren. ¡Ay, qué chido! Ahí está, la playeruki del extraterrestre mexicano. Bueno, y me la dio en Cusco precisamente. Allá fue donde me regaló esta. Ah, no, fue en el Valle Sagrado. En el Valle Sagrado donde me la obsequió. Pero bueno, yo le agradezco enormemente a Yello porque, pues chirilla la playera, ¿no? Y por eso hoy que vamos a hablar de lo que pasó en Cusco, me la tenía que poner para agradecer y también, bueno, pues para que vieran mi playeruki, pues. Ahí está. Está chirilla, ¿no? Muy bueno. Bueno, vámonos entonces a mirar esta exposición de nuestro querido amigo Dante Ríos sobre su experiencia de contacto. Esto fue en el hotel, ahí donde nos quedamos todos de la insólita experiencia. Y bueno, pues ahí estuvimos. No estuvimos todos los del grupo porque muchos otros decidieron salir, darse una vuelta, ir a comprar chuches, bueno, en fin. Y no pasó nada, pero los que estuvimos ahí, bueno, pues nos la pasamos también de maravilla. Así que vamos a escuchar a Dante Ríos. Mis amigos salieron disparados, yo lo único fue, volteé a mirarlos y ya no estaban.
Cuando vuelvo hacia arriba, cuestión de segundos, ese objeto circular con luces abajo que giraban ya desapareció. De ese momento mi vida cambió tremendamente, ¿no? Comencé a tener percepciones, intuiciones, soñaba con seres raros, me comenzaron a dictar un montón de información y ahí me volví un investigador, ¿no? Prácticamente soy un autodidacta. Mi vida está llena de unos pasajes bien extraños y para mí bonitos porque me han servido de enseñanza hasta lo que conozco hoy en día. Por eso le digo, a mí no me lo contaron, no lo leí en un libro, sino lo he experimentado en carne propia. Y en todo este proceso, mi abuelo me ayudó, nunca conocí a mi abuelo era fallecido. Cuando yo tuve más o menos 14 años, 15 años, por ahí, tuve una avalancha de cosas. Yo tenía mi dormitorio, vivía con mis padres, mis hermanos ya se habían casado, son mayores, yo soy el último. Y me movían el ropero, la cama, me tiraban de la cama, me prendían a apagar las luces. Una serie de cosas pasaron que para mí era de mucho temor, ¿no? Ya me llegó a asustar, era una avalancha de cosas. Y un buen día ya no aguanté más y le dije a mi madre que me ayude, ¿no? Que me lleven de un psiquiatra, de un psicólogo, porque me estaba volviendo loco. Y le conté lo que pasaba y me dice, yo pensé que tú jugabas en tu cuarto con algo. No, le digo, mami, es un laberinto de cosas. Y para esto desde pequeño, ya después de esa experiencia que tuve con estos seres, yo veía una bolita que corría por mi cuarto, una bolita de color blanco, y decía, mis amigos los conejitos, ¿no? Entonces corría la bolita, yo cuando me iba a dormir decía, ya, que van mis amigos los conejitos. Y comenzaban. Y de pronto esas bolitas comenzaron a saltar en el aire, y comenzaron a cambiar de colores, ya tomaban formas y se fue acrecentando más todo eso, hasta que llegó todo este laberinto que me hacía en mi cuarto, ¿no? Incluso yo estaba en la calle caminando y sentía que me hablaban, me llamaban, me dictaban un montón de cosas que no entendía. Entonces acudí a mi madre y mi mamá le dije, llévame a un psiquiatra, a un psicólogo, y me dice, mira hijito, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, y yo no te puedo ayudar, me dice. Yo le digo, ok, ¿de qué se trata? Y mi madre me dice, mira, yo te voy a contar algo que no le contaba a nadie, ni a tus hermanos mucho mayores que yo, ¿no? Entonces mi mamá me cuenta que mi abuelo se mandó a construir una mesa redonda, y esa mesa no tenía clavos, sino lo hizo con glue, con pegamento. Entonces se reunía con un grupo de amigos y la mesa la hacían andar en la sala. Mi abuelo era espiritista, ¿no? Dice que del aire le caía un papel y un lápiz y hacía psicografía, escritura automática. Y tenía sus entidades espirituales que lo guiaban. Entonces ese día mi madre me dice, ¿por qué en la noche no le hablas a tu abuelo? Y yo digo, mi abuelo, pero mi abuelo ha muerto hace años, yo soy el cuarto de 4 hermanos, el menor. Y mi abuelo falleció cuando mi hermano el mayor tenía 1 año y medio, 2 años. Por supuesto no lo conocí. Adelante. Así que mi mami me dijo, yo estudié en un colegio religioso. Cuando terminé la secundaria, me estaban haciendo el corralito para ser cura. Hubiera sido un cura, pero recontra real. Sí, exacto. Bueno, entonces esa noche oré como todos los días y le dije a mi abuelo que me ayude, según las indicaciones de mi madre. ¿Lo conocí en fotografía? En foto lo conocí a mi abuelo, sí. Pero de pronto del aire comienza a salir una voz, ¿no? Que me habla, y yo me asusté, pues. Me asusté y me quise salir disparado del cuarto. Y él me dice, cálmate, estate tranquilo, me decía la voz, soy tu abuelo. Entonces a raíz de eso, pasa. Entonces me comienza a hablar mi abuelo y me dice, mira, no te preocupes, yo te hemos elegido a ti, desde antes que nazcas, etc. Me dio toda una charla durante un buen rato y prácticamente me describió mi vida hasta el día de hoy. Y él me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a guiar, te voy a presentar, gracias, te voy a presentar a tus guías protectores, vamos a encaminarte, vas a conocer a seres que ustedes le llaman extraterrestres, pero en realidad son seres cósmicos, tus guías espirituales, etc.
Y así fue como comenzó esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Y mi abuelo me ha guiado hasta el día de hoy. Conocí a mis guías espirituales, he tenido contacto con seres de arriba, por ubicarlos en algún sitio. He tenido un contacto físico con ellos en el año 1985, en Cieneguilla, en Lima, Perú. Bueno, estoy en este mundo hace muchos años metido, ¿no? Y me gusta lo que hago. Yo no lo cuento con afán de convencer a nadie, no es mi interés en lo más mínimo. Si ustedes me creen o no me creen, ya no es mi problema, sino que se los cuento para que comprendan un poquito que existe vida inteligente y que estamos observados constantemente. Es más que probable que nosotros seamos un experimento, como le llaman ellos, un experimento humano terrícola, ¿no? Y me voy a ir un poquito más allá. Probablemente estos seres nos hayan creado a nosotros y este sea un laboratorio experimental. Por eso le digo, investiguen, chequeen a fondo, traten de buscar la verdad. Nunca se queden, ni con lo que yo les estoy diciendo, no me crean, investiguen. Yo solamente, por cada ser humano, de acuerdo a su nivel evolutivo espiritual, tiene la posibilidad de ir recibiendo en el camino información. A medida que trabajamos con nosotros mismos, uno se va labrando el camino y la verdad va a ir apareciendo. Entonces, a mí me han aparecido muchas verdades en el camino. Sé quién soy, sé de dónde vengo, sé qué hago acá, cuál es mi misión, perfectamente la conozco. Pero es parte de mi transcurrir en este periplo espiritual, ¿no? Ahora, el ser espiritual no significa que estés orando las 24 horas, ¿no? Que te salga una aureola en la cabeza o algo por el estilo. El ser espiritual es, como digo yo, cada día ser un poquito mejor. Hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy día. Así es simple. Es trabajar con uno mismo. Cada uno conoce sus potencialidades buenas y malas. Entonces, comencemos a caminar por ahí. Y no se basen en lo que dicen que es la verdad. Yo puedo tener mi verdad, pero tampoco se basen en ello, porque cada uno tiene su verdad. Simplemente es una pequeña luz que puede alumbrar y decir, caray, este loco de Dante, mira lo que le ha pasado, ¿no? Y de repente yo también por ahí tengo una chispita y puedo comenzar a buscar mi verdad. Cada uno va a tejer su ovillo, su propio ovillo, pero tiene que trabajar. Y el trabajo no es algo que uno lo va a esclavizar, el trabajo espiritual. No es irse a la montaña a comer sapos y culebras. Esa forma es facilísima. Aislarse de todo es fácil. El tiro es acá donde estamos, desarrollarnos lo mejor que podamos. Enfrentar la realidad de la existencia que estamos viviendo y aportar en este planeta un poquito de luz ante tanta penumbra. Como yo le digo en todas mis charlas, conferencias, digo, cuando te vayas de este planeta, déjalo al menos un poquito mejor de lo que lo encontraste. Porque tenemos que poner una semilla cada uno. Y creo que esa es misión de cada cual. No es misión de algún mensajero espiritual o de un santo, lo que sea. No, eso no. Es misión de cada uno. Cada uno tiene que trabajar consigo mismo hacia adentro, no hacia afuera. Los guías, mis amigos dicen, tienes que aprender a ver con los ojos de la oscuridad y tienes que aprender a oír la voz del silencio. Eso es mágico, porque aprender a ver con los ojos de la oscuridad significa que tienes que aprender a cerrar los ojos y mirar hacia adentro, valorarte y revalorarte, hacer una reingeniería contigo mismo, decir un alto, ok, ahorita las cosas me están saliendo cuadradas, no funcionan, por algo no me está funcionando, pero no es afuera, es adentro. Entonces ahí hace el stop, el alto y mira hacia adentro. Y aprender a escuchar con el sonido de la oscuridad, con la voz del silencio, significa trabajar en meditación, en relajación, soltar el cuerpo, la materia para que tu entidad espiritual salga. Y en ese silencio interior es donde está la información. Porque nosotros somos seres energéticos, somos seres eléctricos, lo decía hace un rato, ¿ok? Entonces, estamos descargados, estamos desconectados de la gran energía. Porque los sistemas que mencionamos son los sistemas que nos están abarrotando y nos hacen mirar hacia afuera y no hacia adentro. Entonces estamos desconectados y somos presa de manipulación de los sistemas. El asunto es escaparnos de todo eso, salir de ahí. ¿Y cómo sales de ahí?
con trabajos de interioridad, de interiorización. La meditación es un camino perfecto para llevarte a eso. El aislarte un poco de la realidad es otro, que lo podemos hacer cualquiera, pero hay que trabajar con uno mismo. Entonces, si somos seres eléctricos, somos seres energéticos, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y dónde está el enchufe para conectarme bien de ahí, no? ¿De dónde? Miren, la única realidad que existe, gracias, muchas gracias, la única realidad que existe, vamos a sacar las religiones, a Dios, a la Virgen, a todo, ¿ya? La única realidad que existe es que nosotros somos seres eléctricos y somos seres energéticos y el universo es energía. Esa es la única realidad. Lo que sucede es que los sistemas nos han sacado de esa realidad. Nuestros ancestros, sean los incas, mayas, aztecas, nuestros ancestros vivían conectados con todo, con la madre tierra, la mamá Pacha, con el universo, con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza. O sea, vivían conectados, todos vivían conectados. Yo me acuerdo que una vez en una de las investigaciones que hice, hasta estaba chequeando a los indios Cherokee. Y la costumbre que tienen las madres de los indios Cherokee es algo bien bonito, bien interesante y facilito de agarrarlo. Llegan sus hijos de la calle con sus zapatos, sus medias, dicen, ¿saben qué, chicos? Sáquense los zapatos y las medias y vayan a corretear para que estén sanos. Miren, es sabio eso, porque nosotros andamos con zapatos y con medias y andamos desconectados de la madre tierra. Nosotros vivimos en una era, voy a hacer un paréntesis, ya no sabía de lo que estaba hablando, pero vivimos en una era de tecnología. Y el Wi-Fi y todos estos aparatos, pues tienen una carga electromagnética que altera nuestro campo electromagnético y nos recargamos. Muchos de ustedes de repente padecen de algún problema a la columna, a los huesos, a las articulaciones, todo eso, es esta cuestión, el Wi-Fi. Entonces, porque estamos recargados, ¿no? Ahora, ¿cómo nos descargamos? Sáquense los zapatos y la mente, correteen, pero no correteen acá arriba porque tampoco estamos en la tierra, donde esté la tierra. Esté la tierra encima del gras, a la orilla del mar, donde tengan contacto. Y es una cosa impresionante e increíble porque a mí me ha sucedido. Yo lo hago de cuando en cuando, lo hago una vez al mes. Lo que pasa es que tienes una dolencia de los huesos, los músculos, o hasta dolor de cabeza constante y no te puedes dormir. Es porque estás recargado con energía que no es tuya, por toda la tecnología que tenemos y la energía que pulula en todo el planeta. Entonces, sácate los zapatos, las medias, camina unos 15 minutos. Si puedes, te conectas con la madre tierra que te ayuda a descargar esa energía negativa, llamémosle negativa, pero eso es la sobrecarga. Entonces, una vez que descarga, te pones primero tus zapatos y se acabó el dolor y el malestar. Pruébenlo, ¿eh? Prueben. Esto funciona. A mí me funciona, le puede funcionar a cualquiera. Entonces, no tenemos el contacto con la naturaleza, con nuestro medio. Estamos desconectados. El asunto es volvernos a conectar, a interconectarnos con todo. Pero fundamental y básicamente con el centro energético, que es el universo. Ahí está a disposición de todo. Entonces cada uno tiene que agarrarlo a su manera. Y no es, ahora me preguntarán, bueno, ¿y cómo me conecto? ¿Por dónde? ¿Dónde lo enchufo? Simplemente es un cambio de chip. Asumir de que eres un ser que tienes un campo electromagnético, asumir que eres un ser eléctrico y asumir que el universo es una realidad de existencia y la máxima energía que existe. Con eso es suficiente. Te tomará 5 minutos, pero tienes que hacerlo de corazón, con mente, cuerpo y alma, como dice una canción por ahí. Tienes que hacerlo así, con plena conciencia de que eso es realidad. Y es más, en ese universo no solamente hay energía, es algo más, hay información. Entonces, en la medida que uno vaya trabajando consigo mismo, que asuma lo que les acabo de decir como una realidad, la información va a fluir. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una red, para que me entiendan, en una red tridimensional. Estamos en el internet de la red tridimensional, pero existe otra red. Entonces, ¿cómo entro a esa otra red? Como le acabo de decir, entramos a la otra red, entonces ya estamos interconectados a otra red. Y comienza a fluir la información, como fluye en internet normal, comienza a fluir otro nivel de información.
¿Me dejo entender? Es bien simple. La red cuántica de la Tierra. ¿Perdón? Es la red cuántica. Por supuesto, pero no solamente la Tierra, del universo. Porque hay una red que está alrededor de la Tierra, que es la red cuántica. Ok, si uno entra a otra frecuencia, a otro estado mental, emocional, entra a esa red. Y esa red tiene información. Pero el que ya está en esa red va a recibir información. Yo puedo recibir una información aquí en Perú y por la China va a recibir la misma información si es que están a la misma frecuencia. Me explico. La radio tiene AM, FM, ¿no? Ahí también en la radio hay radioaficionados, hay radio de los bomberos, onda corta, onda larga, de la policía, de las fuerzas especiales, etc. Cada uno tiene su frecuencia. Esto es una radio, una red de transmisión y recepción, generado por nuestro ADN. No quiero entrar muy adentro porque lo voy a enredar un poquito, pero bueno, somos una radio con frecuencias. El asunto es agarrar la frecuencia. Entonces, mientras nosotros vivimos en este mundo con los 5 sentidos, en este mundo tridimensional, vamos a agarrar la frecuencia de Internet. Pero cuando liberamos el ser, tu entidad espiritual, entras a un ejercicio de relajación profunda, entras a alfa, sueltas el espíritu y dejas el cuerpo, entras a la otra red. Y ahí te conectas. Más el estado mental emocional que le pones, de que yo soy energía y este universo es energía, se acabó el asunto. Entonces, que no te importe, que no te preocupe por dónde va, por dónde viene, cómo va a llegar, eso es lo de menos. El asunto es cambiar el chip nada más, sintonizarte por otro lado. En esa frecuencia están los seres cósmicos, están los seres multidimensionales, entidades astrales, entidades seres de luz, la hermandad blanca y todo el equipo, ¿no? Toda la tribu, como le llaman, todos están ahí. Y están aptos y llanos a entrar en un contacto con la humanidad, con seres humanos que van a tomar plena conciencia de que esto es una realidad. Aquellos que dicen, no, es cuentazo, no funciona. No va a funcionar, porque todo funciona de acuerdo al nivel de conciencia que se le ponga. Ojo, ustedes existen porque yo le pongo el nivel de conciencia de que ustedes existen. Y yo existo para ustedes porque ustedes me están escuchando y toman el nivel de conciencia de que realmente existe. Si no, no existimos ninguno. La existencia y los valores, la presencia, existencia, realidad, potencialidad, acción, reacción, depende de cada uno. Tú te forjas lo que tú quieres. Nadie te va a forjar lo que tú no quieres. Somos creadores de nuestra propia realidad. Eso hay que entenderlo bien. Nosotros somos creadores por herencia, ¿ok? Hemos hereditado la vida, la existencia por nuestros creadores, que no ha sido un solo creador, han sido varios. Porque la palabra Elohim que está en el hecho bíblico no es singular, es plural. Elohim es plural. Y Elohim creó al hombre. ¿Y quién era Elohim? Elohim es plural, ¿no? Quiere decir, los dioses crearon al hombre o al humano y crearon todo lo que existe. Entonces, hay muchas fallas de decir, no voy a entrar más al detalle, pero fuimos creados por seres inteligentes. Entonces, heredamos por herencia propia de creación la inteligencia y la creación propia. ¿Quién hizo esas sillas? ¿Quién creó lo que tenemos? ¿Quién creó esto? ¿Quién creó los satélites, etcétera? El humano. Entonces tenemos un potencial de creación y podemos crear nuestra propia existencia, la realidad de nuestra propia vida. Si estás pasando por un problema de salud mental, de amor, de dinero, de lo que sea, es por tu culpa misma. No es culpa de nadie. De cada uno es culpa. Analicen su vida. ¿Qué estuvieron pensando o qué metieron en su cabeza para que suceda lo que estuvo sucediendo, lo que está sucediendo? Hay algo ahí que ha interferido, un estado mental emocional que ha bloqueado alguna realidad positiva y los ha encasillado en una irrealidad creada por uno mismo. Entonces nosotros podemos romper esquemas. Muchos me van a decir, bueno Dante, pero el karma dice que tenemos que pagar lo que hemos venido a esta vida y tenemos que pagarla porque así es. Un momentito, la física cuántica determina que tú puedes cambiar tu entorno si te da la gana cambiarlo. Así de simple. Entonces, tenemos esa posibilidad de cambiar nuestro entorno. Por eso yo los invito a todos y a todas ustedes a que traten de poner en su mente lo mejor posible, todo lo bueno y positivo.
pueden crear todo lo que quieran, lo que anhelen y desean, sea en la salud, en el dinero, en el amor, en lo que sea. El dinero no es malo. Mucha gente dice, no, pero el dinero es malo. Bueno, es malo cuando lo inviertes mal, pues, ¿no? Pero nosotros no somos dueños de nada. Si tienes dinero, enhorabuena. Si tienes una casa, enhorabuena. Tienes un carro, dinero, familia, tienes, enhorabuena. Agradécele al universo a tu ser divino. Pero ojo, hay que administrarlo bien. Si no sabes administrarlo, perdiste. Te van a quitar todo caput, ¿no? En la cabeza te van a dar. Entonces hay que reconocer que somos administradores de todo lo que tenemos y de lo que no tenemos. Y de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, hay que ser agradecido. Porque ahora tienes, mañana no tienes. Entonces hay que ser buenos administradores. Y compartir con tus seres amados, con tus seres queridos, hasta donde se pueda también, ¿no? Yo voy a tomar un poquito de agua. Si alguien tiene una pregunta, mientras tanto. Sí, un ratito. Me la grabo porque es una pregunta no propia. Alguien tiene una duda existencial respecto al contacto físico con los seres cósmicos. Entonces la voy a grabar porque se la quiero compartir y con base en su experiencia personal. Si usted me permite. Claro. Gracias. Bien, la duda es la siguiente. Lanzó él en una entrevista que hizo a una canalizadora, estaba canalizando a un ser cósmico, y le hizo la pregunta que si las naves eran físicas, las naves en sí, ¿no? Uno las ve o ha visto videos, etc. Y uno las ve con forma metálica. Pero en realidad este ser cósmico explicaba que no son físicas, que son energéticas, incluyendo a los seres cósmicos que no son materia, que son energía en sí. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, yo tengo mucho respeto con los canalizadores, ¿no? Hay canalizadores de canalizadores. Eso hay que tener mucho cuidado. Claro. Mucho cuidado de la fuente. Si uno no tiene una confiabilidad en la fuente, mejor es no hacer caso a la fuente o buscar otras alternativas de respuestas a una verdad o a una búsqueda de una verdad. Mire, existen infinidades, como infinidades, hablábamos a un principio, los ceros a la derecha de planetas habitados, ¿no? Existen mundos físicos, existen mundos multidimensionales, existen mundos paralelos, universos paralelos, mundos astrales, es una gama de locos, inmensa. Entonces, existen seres físicos que tienen aparatos físicos. Existen seres no físicos que pueden ser seres energéticos que tienen aparatos que no son físicos y son energía. Es más, de acuerdo a la Constitución y a la propia evolución de aquellos seres que tripulan estos aparatos, viene el resultado de esos aparatos. El humano tiene pues variedad de carros, ¿no? Puede ser un Mercedes, un Rolls Royce, o un Volkswagen, o un Tico, lo que sea, carros mucho más baratos, de acuerdo al nivel socioeconómico. En los niveles de evolución espiritual o de conocimiento y tecnología y ciencia es la misma situación. O sea, hay máquinas que son biológicas. No solamente estamos hablando ya de una máquina física, una máquina biológica, con inteligencia. Por eso le digo, hay mucha variedad. Ahora depende del contactado, ¿no? Con qué tipo de seres esté contactando. Entonces no se puede generalizar que son así exactos o son tal o cual. No, es una gama, es un abanico de probabilidades, ¿no? Pero parte de ellos son así. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Cusco un dibujo que se llama, una presencia que se llama el Sol de Chenique. El Sol de Chenique, si lo analizamos bien, no tengo la figura acá, pero el Sol de Chenique, si lo analizamos bien, es una nave nodriza. Y eso está acá, incluso
calendario maya que tienen ustedes, si lo chequean bien, es una nave nodriza, porque en medio hay un ser que está en medio que tiene dos palancas agarrando con sus manos. Entonces es una nave nodriza. Y el sol de Chinique es lo mismo que en Perú. Ahora, maya, azteca, inca, ¿cómo? ¿No? Entonces, en ese dibujo, en esa representación que ya la tenemos aquí en Perú, es una placa más o menos así de 12 centímetros, que la tuvieron mucho tiempo en el Bronx, en el Museo del Indio Americano, que yo fui a buscarlo ahí antes de hacer mi libro, uno de los libros que hice. Entonces, ahí en la portada tengo el sol de Chenique, que es una nave nodriza, tiene una torreta y un plato abajo, ¿no? Y ahí se ve claramente en la parte donde está el comando de vuelo, se ve a un ser que está agarrando un panel, y hay un panel delante y dos que están a su costado. Y ese ser tiene un casco, porque a los dos del costado se le ven los ojos y la boca y la nariz supuesta. Y al del medio solamente se le ven los ojos. Entonces tiene un casco como de los buzos que se meten al agua, tiene un casco así y se le ven los ojos nomás. Entonces ese casco tiene dos cordones que le salen así a dos condensadores arriba, dos redondelas, y se ve fuego arriba, o sea, describirlo así quizás no me entiendan, pero yo en mi libro lo describo así toditito. Tiene 7 compartimentos a la izquierda y 7 a la derecha. Es una nave nodriza. Esas naves nodrizas pueden medir desde 5 metros, 10 metros hasta varios kilómetros, 14, 20, 30, 50 kilómetros, etc. Entonces, ¿qué significa cuando yo hice la pregunta que ese ser tenga ese casco? Significa que ese tipo de naves la maneja este ser con dos asistentes que están mirando las pantallas, y esos condensadores van conectados a la nave, y lo que se piensa, la nave funciona. Por decir, quiero estar en el DF, ¿no? Se va al DF. Quiero irme a Barcelona, ¿no? Se va a Barcelona. Quiero irme al fondo del mar, se va al fondo del mar. Entonces, su mente maneja a la nave, pero hay otras naves que solamente está el mando, está el controlador, llamémosle así, y con lo que él habla, emite sonidos, la nave funciona. No habla, sino emiten sonidos. Hay otros que solamente con el pensamiento ya no tienen el casco, pero con el pensamiento tienen unos conectores en el tablero táctiles y funciona la nave. O sea, son variedades. No podemos especificar que es una o tal o cual. De acuerdo al ser con el cual uno contacta, te puede dar las explicaciones correspondientes. Hay naves físicas, así físicas. No son metálicas, son tipo entre metal y plástico, ¿no? Variedad. Usted explicó que tuvo un contacto físico. ¿Podría explicarnos cómo fue su experiencia al respecto? Claro, cómo no. Es un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo. Estoy escribiendo un libro de eso. Un spoiler. Bueno, yo de varias cosas que hago psicografía también, ¿no? En esos inicios, una buena noche, uno de mis amigos me dijo: Dante, te quiero dictar algo, ¿no? Entonces yo siempre tengo, al pie de mi cama tengo un lápiz y papel por si acaso. Y esa noche pues no fue una de otras noches, y comencé a escribir. Y me hice un dibujo como de una quebrada. Entonces me dijo: ahí vamos a tener un contacto. Yo le digo: ya, ok, ¿qué día? Bueno, más o menos en unos 2-3 meses vamos a tenerlo, pero quiero prepararte. Me dijo: ok, prepárenme. Entonces me hizo una lista de un montón de cosas que yo tenía que hacer y que sacar de mi vida. Hacer mucho ejercicio, dejar las carnes, tomar mucho líquido. Me dieron algunas pautas cómo debía manejar mi mente, etc. O sea, me hicieron todo un proceso. Entonces yo llevé al pie de la letra todo eso. Para ese entonces yo tendría, ¿cuánto? 18 años, por ahí más o menos. Y ya yo daba charlas, conferencias. Y tenía varios grupos aquí en Cusco, tenía en varias partes del Perú.
Y entonces cuando se estaba acercando la fecha, sí me dio un poquito de miedo porque durante todo el proceso él me decía, estate tranquilo, quieto, y me levantaban de la cama así, ¿no? Hasta arriba, después me bajaron. Y mi perrito afuera ladraba como loquito, se desesperaba. Y otras cosas más me hacían, ¿no? Como a modo de prácticas. Y un buen día ya se acercaba la fecha, entonces yo le dije, ¿saben qué? No quiero ir solo, quiero ir con alguien. Me da un poquito de miedo. No, pues no te preocupes, no te va a pasar nada, lo único que queremos es que vengas un rato acá y después te regresamos, etc. Y yo le pedí por favor que me diga a alguien, ¿no? ¿Con quién puedo ir? Entonces comencé a mencionarles a varias personas, no. Ya, este sí. Me escogieron a 3, yo escogí de diferentes grupos y me escogieron a 3 personas, entre ellas estaba mi madre. Bueno, entonces yo los reuní a ellos y les dije que íbamos a tener un encuentro con los hermanos de afuera. Normalmente nos íbamos a las playas, a diferentes puntos a ver las naves, nos hacían todo un espectáculo en el aire, ¿no? Pero esto era algo especial, algo que no lo habíamos hecho antes. Así que ese día me sentaron a 3, yo los reuní, les dije vamos a ir a una reunión, pero sí me dijeron mis amigos que no les dijera nada, que ellos iban a bajar. Así que nos fuimos y iba manejando mi amigo que ya falleció hace poco con el COVID, un ex comandante de la policía, iba con mi madre y otro amigo, Reinaldo, que vive ahorita en Los Ángeles. Mi madre también falleció hace 4 años. Bueno, estábamos en el carro y no sabíamos dónde íbamos porque no me habían dicho dónde. Y en el camino yo le digo, me dice, Rubéncito se llama este comandante, me dice, dile, pregúntale dónde vamos porque estamos sin rumbo. Y yo le digo, bueno, vámonos hacia el sur. Y cuando estábamos ya casi para salir a la carretera de la Panamericana, me dice Rubén, ¿y a dónde vamos? Yo no sé, le digo, solamente tengo el dato de una quebrada, pero no sé dónde es. Y en ese momento Rubén me dice, pregúntales. Y le pregunto a mis amigos y me dicen, tienes que ir hacia la zona de Cieneguilla, que está un poquito fuera de Lima. Así que le digo a Rubén, ¿tú que manejas? Digo, ¿sabes dónde queda? No, me dice, sé que queda por este lado, pero no conozco. Entonces yo le digo a ellos, no conocemos ninguno. Y me dicen, agarra tú el timón. Entonces yo le digo, Rubéncito, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, yo voy a agarrar el carro, yo manejo. Ay, hermano, me dice, yo agarro el timón. En ese momento yo perdí la conciencia. En el camino, Rubén dice que me está mirando y yo estaba con los ojos cerrados manejando el carro. Y que yo le estaba hablando a él, pero no era yo, sino era el guía que estuvo conversando con él todo el camino. Entonces yo me acuerdo que llegamos a un sitio y yo me he despertado y era todo oscuro, estamos en medio de la carretera de la nada, ¿no? Y le digo a Rubén, ¿dónde estamos? Me dice, no sé, me dice, pero estamos caminando a Cieneguilla. Ay, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice así, ¿eres Dante? ¿Eres tú Dantecito? Sí, le digo, hermano, soy yo. ¿Por qué? No, porque me han estado hablando y no eras tú, me dice, era otra persona, era uno de los maestros. Ya le digo, bueno, ya estamos acá, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dicen, tienes que retroceder como 20 metros, entonces retrocedí el carro, ahora métete hacia la izquierda. Entonces me iba a meter hacia la izquierda y había un abismo. Entonces le digo, Rubén me dice, párate, hay un abismo. Nos hemos bajado y hemos alumbrado con la linterna a ver qué había, y había una bajadita así, como para un carro. Y todo era abismo, ¿no? Entonces hemos bajado por eso y al fondo estaba el dibujo que me habían hecho 3 meses antes. Entonces le digo, ahí es, le dije. Y no había nada, nada. Y de pronto aparece una luz como la luna, grandísima hacia el fondo, y le digo, ahí están, ellos son. Y nos metimos a esa quebrada, había unas lomitas alrededor, entonces a mí me dicen, tienes que subirte a una loma. Yo les digo, ¿qué dice ustedes acá que me están diciendo que me suba a una loma? Entonces yo me subí a la loma, a mi madre le dije, estate tranquila, no va a pasar nada, tú sabes que ellos son nuestros amigos, acá no pasa nada. Cuando yo estaba subiendo la lomita, era una circunferencia grandísima, entre amarillo y blanco,
se movió hacia ahí, justo más o menos en la dirección que yo me estaba subiendo. Entonces llegué arriba y de pronto yo veía a los tres de abajo, veía la pista hacia el fondo que pasaban de cuando en cuando un carro y la luz. Y esa luz, esa bola redonda se comenzó a acercar, y yo dije, ay, ¿qué está pasando acá, no? Y todo se comenzó a llenar como de humo alrededor y todo comenzó a desaparecer. Desapareció el piso, ya no veía nada, solamente era ese círculo y yo y el humo alrededor. Y de pronto ahí perdí la conciencia, no sé qué pasó. Después, al rato, no les puedo decir cuánto pasó, pero volví en conciencia nuevamente y ya esa redondel, esa circunferencia, que era como una pelota, comenzó a retirarse y todo alrededor comenzó a aparecer de nuevo. Luego yo bajé y la cara de los tres era impresionante, que me miraban, ¿no? Como que, ¿qué pasa? Yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Y mi madre me dice, no, es que tú has desaparecido todito. Yo he desaparecido. ¿Qué no te acuerdas que cuando se puso la nave, me dijo, cuando la nave se puso ahí, tú comenzaste a desaparecer, de abajo para arriba. Y en el camino, pues ellos me decían, ya está el 50%, no te preocupes. Y yo sentía como unas corrientes, una cosa. Decía, déjenme, porque era una sensación entre rara y extraña. Bueno, según ellos, los tres, yo no lo puedo decir porque no sé cómo pasó, yo no vi lo que estaba pasando. Dicen que comenzó a desaparecer de los pies hacia arriba, hasta que desaparecí totalmente. Bueno, ahí sucedieron una serie de detalles, ¿no? Bajó un ser muy alto, pasó una nave triangular, el carro se bajó la llanta, nos ayudaron a sacar, la llanta la pusieron, este ser grandote que era 2 metros tendría, vestido de blanco, de crema, como era de Madrid. Nos habíamos metido a un campo militar de la Fuerza Aérea Peruana, no sabían por dónde habíamos entrado, yo le dije que hemos entrado por ese sitio, imposible porque hay vigilantes ahí, eran como 20, 30 soldados que habían ahí, aparte del oficial que estaba con ellos. Según ellos, ninguno nos vio entrar y nosotros no los vimos a ellos tampoco. Y yo me he bajado con Rubén en el carro y hemos alumbrado y hemos entrado por ahí. Y ellos se rompían la cabeza por dónde habíamos entrado, yo por ahí, si no vamos a entrar por otro sitio. Y con el carro sucedieron una serie de cosas. Estos seres hablan telepáticamente, no hablan con sonido, hablan telepáticamente y pueden manipular la mente como les da la gana, Yo en ese momento me he dado cuenta por ratos que eran ellos, y yo me iba a balanzar encima de ellos para abrazarlos, lo que sea. De pronto mi mente me la borraba, me ponía en otro lado. Es impresionante cómo manejan la mente, la parte telepática, ¿no? Entonces, tienen un poder extraordinario. Es lo que puedo decir. ¿Hubo una razón especial por la cual deseaban contactarlo? O sea, al final de cuentas recibieron la información previa de que lo estaban invitando a una reunión. Sí. Y lo prepararon para esa reunión. Me imagino que físicamente, energéticamente, en todos los sentidos, para poder soportar la energía, ¿no? Sí, que se iba a manejar en ese momento. Entonces, el propósito, ¿logró usted recordarlo? O sea, porque como estamos hablando de lo que usted está platicando, a través del tiempo se fue usted dando cuenta de todo lo sucedido por lo que está experimentando o experimentó después. Así es. Hubo todo un proceso de preparación para la otra etapa que tenía yo que vivir. Ya, hasta el día de hoy. Sí. Fue algo maravilloso. Y eso de la energía, yo voy a explicar esto nomás y ahí me quedo porque es muy largo. Cuando uno de mis amigos fueron a la garita porque no teníamos documentos, nadie. Entonces nos habían metido en un campo militar, pensamos que eran terroristas y a uno de ellos lo llevaron a la garita de control para que se identifiquen, y al policía se lo llevaron también para que llame a su cuartel, ¿no? Y yo me quedé con mi madre. Entonces el que fue en el carro que pidieron ayuda para sacar la llanta que se nos había bajado,
dice que él estaba sentado en una camioneta tipo Cherokee, esas Station Wagon, y él estaba en la parte de atrás, ahí había un hombre, adelante había una mujer y un hombre. El que manejaba era un grandazo, era el alto que bajó el último. Entonces, de pronto él estaba con frío y pensó, dice mentalmente, dentro del carro, cómo quisiera un poquito de whisky para que me caliente. Y el que estaba delante de él dice, allá a la derecha hay una botella de whisky, agárrala nomás. Y dice que volteó y ahí estaba la botella de whisky que no estuvo antes. Entonces la agarró y le dijo, pero está nueva. No importa, agárrala nomás. Ah, caramba, bueno, entonces tomaré en la tapa, pero esto es mucho más rico en un vaso y con hielo, dijo el amigo. Oh, sí, le dijo nomás, ¿no? Entonces se tomó. Cuando bajaron, estaba el sargento conmigo, estaba el oficial, y a todo el resto de la tropa, le llaman a los reservistas, los habían llevado los otros. Primero vino una camioneta con otros 3, bueno, es bien largo, como le digo, un poquito al revés las cosas. Bueno, el asunto es que cuando bajaron, el que le dijo agarra la botella de whisky, bajó con un vaso con hielo y comenzó a darles a todos los que estaban ahí, y yo no recibí el vaso, incluso mi madre no le iba a recibir, y yo le dije a mi madre, dáselo nomás, total, eso te va a calentar. Y mi madre se lo tomó. Entonces yo no lo tomé, y uno de los que bajó le hizo una seña a una de las mujeres, habían 2 mujeres, a la fémina, una tenía el pelo negro y la otra el pelo negro, y le hizo una seña. Entonces la mujer se paró como unos 15 metros mío, 10 metros mío atrás. Yo le he visto que se comenzó a prender, se prendió como una luz la mujer. Y yo dije, ¿qué? Y de pronto pues en mi mente decía, ellos son los que están acá. Y de nuevo mi mente me la cambiaron, me la borraron. Cuando yo les hago la pregunta a mis amigos qué es lo que había pasado, porque después bajó al toque, ¿no? Me dieron esta explicación. El agua que bajamos, el whisky no era whisky, sino que era un líquido que era para mantener el cuerpo energético al mayor nivel de la gente que estaba ahí alrededor. ¿Por qué? Porque el que iba a bajar al último ese era bien fuerte, energéticamente hablando, y podía tranquilamente afectar a las personas en su campo electromagnético. ¿Y por qué se prendió esa mujer? Me dijeron, bueno, como tú no quisiste hacer whisky, te pusimos a una vigilante atrás para que no te pase nada. Esa es la explicación. Sí. Gracias. Mira, los voluntarios de los distintos sistemas estelares de las bibliotecas están aquí. Los seres que lo tienen aquí en la Tierra, ¿de qué sistema planetario o sistema estelar? Pleiades, Arcturus, Orión, Antares. Son de las Pléyades y de Orión, a los que contacto más continuamente. Pero también tengo otros hermanos multidimensionales. Yo soy de Orión. ¿Perdón? Yo soy de Orión. Bienvenido, hermano. Yo tengo una pregunta, Sí. un poquito fuera pero tocaste el tema. El yo superior, en nuestra mente supraconsciente, o sea, el yo superior, ¿es igual al espíritu? Sí, claro. ¿Es el mismo? Es la energía Cuando superior. hablamos de mi yo superior, estoy hablando de mi De espíritu. tu entidad espiritual. Y ese espíritu es el que tiene la comunicación con los seres extraterrestres, o es tu cuerpo, tu alma. Mira, ¿A qué nivel se maneja esa comunicación? ¿sabes qué pasa? Que nosotros entramos en un arroz con mango, cuando le llamo así, cuando tratamos la semántica, ¿no? Entonces nos enredamos en semántica. Y lamentablemente, mucha gente cuando habla semántica tratan de pulirse a lo máximo para decir que son los non plus ultra, ¿no? Entonces tratemos de ser simples. Claro. En la simpleza está el conocimiento, en la simpleza está la sabiduría, en la simpleza está la verdad. Claro. Entonces, el supraconsciente, el inconsciente, el extraconsciente, o sea, te llenan de un montón de cosas. Tenemos cuerpo, mente y espíritu, se acabó el asunto, ¿ok? Ahora, ¿quién se conecta con quién? Con los seres de afuera, sean multidimensionales o sean físicos. Si es físicamente, pues tu cuerpo físico con tu entidad espiritual, que es la energía que mueve todo. Pero cuando entras en meditación, en relajación, en profundidad, sale tu espíritu, tu entidad espiritual, la que se conecta con él.
ellos tienen la variabilidad para actuar en cualquier plano. En cualquier plano. Nosotros tenemos la variabilidad solamente para actuar en el plano tridimensional. Pero cuando encontramos la llave para entrar en otros planos, entramos a esa variabilidad donde encontramos seres multidimensionales o de existencia variadas. Entonces, no te parametres, hermano, en que ahora con qué entro con mi espíritu, mi cuerpo. No, entra nomás, dale para adelante. Trabaja contigo mismo y toma plena conciencia que en algún momento te vas a unir con ellos, vas a tener la oportunidad. Esto no es casual, esta reunión no es casual, tiene un objetivo. No lo pongo yo, no lo pongo, esto no lo ponemos nadie, pero lo ponen los hermanos de arriba. Las leyes funcionan así, esto es una razón específica para cada cual. Aquel que la quiere agarrar, la va a agarrar, y aquel que no la quiere agarrar, no la va a agarrar. Ya no es mi problema ni tuyo. Pero lánzate a trabajar, hermano. No te preocupes con qué o con quién te conectas. Nada. Mucha gente dice, no, pero de repente son malos o de repente son buenos. Yo pregunto, ¿un científico terrícola es bueno o es malo? ¿Un militar es bueno o es malo? Depende de la acción. Un científico, por ejemplo, agarra ¿cómo se llama? El grano de soya, lo agarra acá y lo procesa hasta llevar a la salsa de soya. Ahora, ¿qué hizo de aquí hasta acá? Mató vida, creó vida, mató vida, creó vida, mató... ¿Es bueno o es malo ese señor? Un militar actúa de acuerdo a la defensa de su patria. ¿Es bueno o es malo? Entonces, en el mundo cósmico, en el mundo del universo, no hay bueno ni malo. Esos son conceptos meramente terrícolas. Allá, estos hermanos, estamos hablando de inteligencias superiores, ojo, ellos buscan resultados. Una vez yo le pregunté, ¿y ustedes cómo se pueden catalogar? Nosotros los catalogamos de una forma, pero ustedes mismos, ¿cómo se catalogan para hacer una comparativa con los terrícolas? Y me dijeron, bueno, nosotros somos una mezcla de militar con científico. Entonces, para que te des cuenta, no trates de buscar por qué camino voy, simplemente anda. Caminante se hace camino al andar. En el mundo espiritual es igual. Hay que andar nomás, hermano. Hay que andar con fe, con entrega, dedicación y perseverancia. Y no temas que si hay buenos o hay malos. No lo hay. En el mundo del espíritu no hay bueno ni malo. Terminología y semántica terrícola. Gracias. Entonces, ¿no crees que la conciencia misma de cada persona te lleve a cierta... a un plano de esos, como el que menciona? Claro. Por eso hay que prepararse espiritualmente. Hay planos, hay niveles, pero ya no estamos hablando de planos y niveles cósmicos buenos o malos, sino existen aquí en la misma existencia nuestra. Hay seres que desencarnan, que mueren, y seres que mueren por algunas condiciones y ocupan un lugar en el limbo, están en la nada, ¿no? Y pueden estar por sécula en seculorum ahí. Entonces, esos sí son peligrosos, porque, mira, ahí me vas a permitir tocar un puntito de la desencarnación. Cuando uno muere, hay diferentes niveles que agarra de acuerdo a lo que haya sucedido acá. Hablo en este mundo tridimensional. O sea, si mueres en una muerte violenta, un asesinato, una violación, te cortan a pedacitos, un accidente de tránsito, cataplum, sale disparado, o algo trágico, así, grave, imprevisto, no calculado, circunstancial. Y otras personas que mueren pues, por una enfermedad, con un proceso y cataplum se van a la otra, ¿no? Y otros que mueren por una cuestión emocional o lo que sea. Pero las muertes violentas son las muertes más peligrosas. Peligrosas en el sentido de lo que vas a hacer al otro lado. Y los apegos, ese es otro tipo de muerte, los apegos. Si estás apegado, uy, este es mi celular, que yo lo adoro, lo quiero, te fundiste, ¿no? Cuando tengas que partir, pues tu celular te va a atraer. Hasta el amor enfermizo
los celos enfermizos, la gula, el hambre, el sexo, cualquier apego. Esta es mi casa, yo adoro mi casa y te la quiere llevar hasta cualquier sitio. No, todo hay que, como dije hace rato, hay que saber administrar todo lo que te dan, todo, hasta el amor. Entonces, las personas que mueren por apegos van a permanecer pegados a sus apegos, valga la redundancia. Ojo, ese es uno. Las personas que mueren por una enfermedad normal, natural, esas personas van a ocupar su lugar que le corresponde en el éter, en el mundo astral, y de ahí ocupan su lugar ya en el mundo de la evolución espiritual. Las personas que mueren por alguna muerte violenta, sea cual fuera un asesinato, lo que sea, como hablábamos hace un rato, son personas que van a tener, digamos, sus éteres, su parte energética la tiene dispersa. Entonces van a estar confusos, no saben si están vivos o están muertos. De tal manera que mientras a esas personas no se les ayude de alguna manera para salir de ese bache, van a permanecer ahí. Las personas que viven con apego van a ir pegados a los apegos. Entonces, si están en una casa y esa casa ha sido su adoración, pues la venden la casa y el que viene va a agarrarse ese rollo, ¿no? Sí, va a estar Ahí es donde está ese nivel. No es un nivel de conciencia tuyo, sino un nivel de conciencia de la entidad que está turbada. Entonces a esos seres hay que ayudarlos. Ahora, ¿cómo se les ayuda? Uno se conecta con seres de luz para que vayan y lo busquen, lo ubiquen a la persona, lo acondicionan, se lo llevan a algo que parece un hotel, y luego de ese hotel ya, una vez que está curado, unido sus éteres y todo lo demás, ya lo ponen en el lugar que le corresponde. Por eso es bueno, en estos casos, ya un poquito aparte, prepararse espiritualmente, es decir, ser cada día mejor, para el momento que hagas tus ejercicios tengas la pista libre, ¿no? Porque si estás con problemas, con tensiones, con preocupaciones, con apegos, con creencias, etc., pues cuando entres a trabajos espirituales, te vas a ir contra la pared, ¿no? No vas a encontrar lo que debes encontrar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya para ir cerrando. Él es el que es un experto en discos solares. Sí, platícanos un poquito de lo que te han dicho y de lo que has investigado de los discos solares, de favor, Dante. Y sabes también, ¿tú mencionaste algo de una ciudad amatista? No. Ah, ¿no? No, nada más de los discos solares. Discos solares. Bueno, quizás hayan versiones sobre los discos solares de otra índole, pero yo soy un investigador de muchos años y no me baso solamente en la información que yo recibo, me gusta pisar el suelo y soy un autocrítico, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de veces. Y en esta autocrítica encuentro mejores resultados para mí. Cuando yo estuve haciendo mi libro, estaba buscando el disco solar. ¿Por qué razón? Porque encontré la historia del disco del Sol de Chení, que le llaman, que es el disco solar. Entonces comencé a buscar por dónde estaba el verdadero, porque aquí en Cusco ustedes caminan por las calles y encuentran como 20 diferentes. Son diferentes, obsérvenlo bien, todos no son iguales. El que tiene el municipio en su placa, ese lo tiene todo el municipio, pero después en cualquier rincón o pared, incluso en el aeropuerto de Lima, hay un disco solar que tampoco es el disco solar. Digamos el real, el autóctono, ¿no? Entonces lo encontré en el Bronx, en Estados Unidos, en el Museo del Indio Americano. Y a raíz de eso comencé a investigar sobre el disco solar, se me metió eso en la cabeza. Me he ido a diferentes partes del Perú, he hablado con arqueólogos, antropólogos, etc. Y me di con la ingrata sorpresa que casi nadie sabía de esa cuestión. Entonces, ese disco solar cuenta la historia lo siguiente. Eso está en las crónicas españolas. Cuando vinieron los invasores españoles a América, tanto a Centroamérica como a Sudamérica, vinieron con escritores, ¿no? Y de ahí nacen las crónicas españolas, donde todos ellos dejaron unos escritos en las versiones que agarraban a los indígenas y las historias ancestrales más allá del Imperio Incaico, más atrás del Imperio Incaico. Entonces, en esas historias cuentan de que en ese
en el momento de la invasión española, los españoles pues, fueron muy agresivos con los indígenas. Y había un gamonal de nombre Túpac Amaru, que ha sido uno de los próceres de la independencia del Perú. Pero ¿qué pasa? Que este tío era un poquito vivo, porque tú sabes que estaba el rey, estaba el virrey y estaban los que gobernaban ciertos sectores y pedían el tributo a la corona. Y Túpac Amaru pues era bien amigo de uno de estos controladores, de uno de los más de aquí del Perú de antaño, y no pagaba los impuestos y le daba por abajo de la mesa su propina. La historia no lo cuenta así, pero esta es la realidad, está en las crónicas. Entonces, a raíz de esto, llega un momento en que cambian pues al controlador, ¿no? Cambian al controlador y ponen a otro. Entonces este otro viene y lo cuadra a Túpac Amaru y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú hace buenos años que no vienes pagando la corona y debes tanto y tienes que ponerte al día y comenzar a pagar. Ahí comienza la rebelión de Túpac Amaru, porque chocaron con su bolsillo. Entonces Túpac Amaru se aparece en Tinta, un pueblo que hay cerca de Cusco acá, entre Puno y Cusco. En una iglesia se aparece con el atuendo inca y con la pechera, porque tiene 12 centímetros, con ese sol inca, el disco solar. Se aparece ahí, y como todos los indígenas y la gente de antaño sabían que el inca vestía así y tenía esa presea que era el símbolo de poder, entonces todos comenzaron a adorar a Túpac Amaru y lo ayudaron en la rebelión. Pero se le acercaron unos indiecitos que eran los Puyacumo, los sumos sacerdotes, y le dijeron, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque esa pechera tiene poder. Si esa se te pierde o te la roban o los españoles te la quitan, date por muerto. Entonces un buen día lo acorralan a Túpac Amaru, lo acorralan los españoles y él huye hacia el lago Titicaca. Y entra por ahí y cataplum se le cae la pechera, desaparece. Y los españoles lo agarran y lo ajustician y lo parten en pedacitos, ¿no? Esa es la historia de Túpac Amaru y del sol inca. Pero ¿qué pasa? Que después de muchos años viene la República y el presidente de la República de aquel entonces era el señor Echenique. Entonces Echenique, en uno de sus periplos que va por aquí y por allá, entrando al pueblo, que la República y qué sé yo, llegó al Cusco. Y en el Cusco, Echenique se pone a hablar y de pronto se le acercan unos indiecitos y le dicen, como tú eres ahora el rey, eres el que está representando al Inca, pues te entregamos esta presea. Y le entregan el disco a Echenique. Y Echenique los agradece y se lo lleva a su casa. Cuando llega a su casa lo tira en la mesa y después de un tiempo su hija lo agarra y lo vende. Y al venderlo, lo vende al Museo del Indio Americano en el Bronx. Allí aparece y ahora creo que lo han traído al Perú por fin. Pero bueno, esa es la historia del sol de Echenique, que crea un valor superlativo al Inca. ¿Es este? Es ese. Entonces, préstame un poco ahorita lo voy a pasar. Este es el sol de Echenique. ¿Ya? Y si ustedes lo ven bien, lo pueden buscar. Ahorita lo voy a pasar. Tiene dos torretas. La parte de arriba y la parte de abajo, lo que les explicaba, esta es una nave nodriza. Y ahí está el piloto, están los demás que expliqué antes. Entonces, ¿Lo pueden pasar? ya, ese es el sol de Echenique, que lo tenía el Inca en la pechera, pero no representaba poder, sino que simbolizaba a una nave nodriza. ¿Me dejo entender? Ahora, y obviamente pues tenía el poder porque eso era de los dioses, ¿no? Era una nave de los dioses. Ahora, otro detalle, que este es el más importante y ahí es donde voy. Esto le digo, está acá en Cusco, está allá. Bueno, resulta que durante la época de los incas, había un inca que se llamaba Inca Yupanqui, si mal no recuerdo, que fue uno de los incas gobernantes de las familias incas, ¿no?
Y este tenía 2 hijos, uno se llamaba Urco y el otro se llamaba, bueno, no tenía ese nombre, pero después le llamaron Pachacútec, uno de los más grandes incas que ha tenido el imperio incaico, el cual generó pues todo este gran avance político, social y económico. Bueno, cuenta la historia que Pachacútec un buen día se iba del Valle Sagrado, se venía hacia acá al Cusco y pasó por un lugar que se llama el Susurpuquio. Puquio es como una fuente de agua, ¿no? Y dice que pasaba por ahí con alguno de sus acompañantes, porque él no era el príncipe, pero él era el hijo del rey, ¿no? Del Inca. Él era el segundo en dinastía para agarrar el reino. Entonces pasó por ahí y de pronto dice que del aire comienza a volar un vidrio y el vidrio cae así, cayó al agua. Y él se quedó sorprendido con ese vidrio. De pronto él se va caminando y se iba a acercar y lo dejó ahí, siguió caminando y de pronto le dice, hijo mío, ven acá. Y voltea él y dice, ¿quién me está hablando? No había nadie. Y del vidrio salió la voz. El vidrio le estaba hablando, el vidrio. Y le dijo el vidrio que él era el dios Sol y que lo iba a acompañar siempre y que lo iba a ayudar, que él iba a ser el rey, que iba a hacer esto, tal. Toda su historia se la cantó. Y tienes que llevarme contigo. Entonces Pachacútec agarró el vidrio y se lo llevó y desde ese momento lo sirvió como oráculo. Cuando él quería saber algo, el vidrio le hablaba y le decía o le daba sugerencias. Ahora, si nos ponemos a pensar qué cosa era ese vidrio, nosotros tenemos una tablet, ahora sabemos lo que es la tablet. Y según la nueva tecnología, que no la han lanzado al mercado porque es muy caro, ahora existen tablets de vidrio solamente. Entonces no sería nada raro que este haya sido una tablet que el dios Sol se la dejó y los cronistas hablan detalles cómo era el dios Sol. ¿Cómo era? Dice que tenía un aspecto muy extraño, ¿no? De repente tenía una indumentaria tipo astronauta, por eso que lo describen así. Porque hablan de tubos, de culebras y todo eso. Eso lo pueden encontrar en las crónicas españolas. Bueno, entonces Pachacútec se hizo de esto. A razón de esta situación del vidrio que cayó del cielo, Pachacútec comenzó a hacer templos al dios Sol por todos lados. El templo de Coricancha, que ustedes creo que lo han visitado, es un templo de adoración al dios Sol que Pachacútec lo hizo. Ahí, en ese templo que ustedes han visto con unas paredes extraordinarias, había un sol. El sol dedicado al dios Sol. O sea, era igualito, parecido a este. Pero era de 4 metros. Entonces, tenía 4 metros de diámetro. Y este sol, según cuenta la historia y los cronistas, que todas las paredes del templo de Coricancha, por eso se llama Cori es oro, cancha es lugar con oro, Coricancha, todas las paredes y los techos y el piso eran de oro. Y el sol estaba, digamos, acá estaba el sol y las paredes todas eran de oro. Y ahí entraban solamente los sacerdotes incas que conocían todo el detalle y Pachacútec. Era el templo de adoración especial al dios Sol. Cuentan de que ese disco grandote era accionado por un gong, así como el gong de los templos de los namasterios budistas, y le daban ciertos golpes con cierta vibración, con cierto aparato. Entonces cuando golpeaban ese gong, provocaba una vibración a todo el área, que estaba de oro y de plata, no, de oro el techo, el todo, como le dije. Y esa vibración permitía que se aperturen portales dimensionales. Wow. Y ahí es donde venía el dios Huiracocha o el dios Sol a conversar con Pachacútec y toda su corte. Entonces, ese era el misterio que no ha sido revelado por la historia, pero así funcionaba. Ese era un gong y habrían portales dimensionales. Ustedes saben que el sonido tiene una cuestión muy especial, la vibración del sonido. El om, ¿no? Esa es una vibración. Entonces, imaginan golpear un gong que todo esté lleno de oro. Eso provocaba. Entonces, los incas, Pachacútec específicamente, tenía contacto con estos hermanos de arriba. El dios Huiracocha simple y llanamente era un ser no terrícola, era un alienígena, cuya procedencia probablemente era de las Pléyades también. Entonces, ahora,
La gran pregunta es qué pasó con el sol pequeñito. Ya les expliqué que ahora está aquí en Cusco, ¿no? Lo han recuperado. ¿Qué pasó con ese sol grandote? Muchos dicen que se lo llevaron y lo escondieron por ahí los incas. Pero los cronistas explican a pie puntillas de que cuando Pizarro llegó aquí a Cusco, llegó con una tira de delincuentes y se metieron sus tragos y comenzaron a jugar, a timbiar, le llamamos acá, con dados, y se jugaron todo el oro que encontraron acá, porque había llamas, animales de oro, todo, cadenas gruesotas de oro y todo lo demás. Lo que no pudieron llevarse los incas. Entonces se lo jugaron y uno de los soldados se llevó ese grandote, se lo ganó, lo fundió y lo vendió como pudo. Entonces no existe, esa es una. Ahora, hay una historia, ¿no?, que cuentan en Pumapunco, ¿no?, que está por aquí cerca al lado de Titicaca. Bolivia. No, en la zona del Perú casi. Bueno, está entre Bolivia y Perú, ¿no? Y cuentan de que ahí uno de los sacerdotes incas llevó lo iban a acorralar y llevó uno de los soles incas, se lo llevó y abrió la puerta allá en una pared y tatatín, tatatán. Es una historia interesante. Pero la verdad es de que, bueno, eso cuenta la leyenda inca, ¿no? La historia de este sacerdote inca que llegó allá. Es muy posible porque ese lugar es mágico también. Ahora, que abrió eso con el sol inca, pues ya les digo, el único sol que existía era el que tenía el inca y el otro era el que se lo jugaron. No había más, no hay más. Ahora, jóvenes, pues ¿qué les pareció? Increíble, increíble e impecable esta parte de la experiencia de nuestro querido amigo Dante Ríos, contactado con seres extraterrestres, y que me platicaba que en breve, bueno, ya no va a estar viviendo en el Perú, ahora se irá a vivir allá a España, se irá a Europa, y bueno, pues desde allá se estará conectando desde luego con nosotros para seguirnos platicando sobre su experiencia de contacto, los mensajes y todo lo que implica ese asuntillo. Bueno, eso por un lado. Ahora, estando en Cusco, jóvenes ilustres, entramos a la catedral y la catedral está dividida en tres, pero en la entrada, como que la entrada principal, hay una placa en piedra que dice que ahí se apareció la Virgen. Saben que si es cuestión religioso, apariciones de vírgenes, santos, milagros y todo ese rollito, la especialista en la insólita experiencia es Lourdes Gómez. Entonces, pues ya que estábamos ahí, le dije, Lourdes, platícanos qué sucedió acá. Y yo pensé que no sabía y lo saltó así, sacó todo el tema. Dije, wow, qué chido. Pues síguenos platicando, Lourdes. Y la grabé. Entonces, aquí está el reporte de Lourdes Gómez, ahí en esta catedral en Cusco, en la plaza principal. Que miren, a mí me llamó la atención algo. Que uno llega ahí, nadie toma en cuenta lo que dice ese letrero en piedra. Nadie. Yo, si no me dice Lourdes que ahí decía que se había parecido a la Virgen, simplemente yo ni tan siquiera me hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque no sabes, porque pues uno no sabe, pues. Lo mío son los marcianos. Y ya cuando empiezo a leer dices, ay, cucú, es cierto, ahí dice eso. Y sí decía que ahí se había parecido a la Virgen y que no sé qué, habían sitiado los lugareños a los españoles ahí en la Plaza de Armas, entonces había armado todo un rollo y se apareció la Virgen. ¿Y quién cree que ganó? Bueno, escuchen lo que le pregunté y cómo cuestiono a Lourdes sobre ese punto. ¿Por qué siempre en este tipo de apariciones marianas o de santos siempre parecía que iban a apoyar a los españoles y muy rara vez a los locales? Es algo muy curioso. No sé si usted se ha percatado de ello. Yo sí. Y le pregunté al especialista, Lourdes Gómez. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Pues nos encontramos ya en la Plaza de Armas de Cusco, acá en el Perú.
y bien interesante realmente todo lo que hemos encontrado, lo que hemos conocido hasta este momento en este viaje de la insólita experiencia Bolívolo y la insólita experiencia. Un viaje alucinante porque hemos estado en Machu Picchu, ahora estamos aquí en Cusco, en unos días estaremos en el lago Titicaca, es decir que realmente ha sido un viaje tremendo. Pero bueno, fíjense que hay una historia muy chidilla aquí en Plaza de Armas, en la Catedral de Santo Domingo, aquí precisamente en Cusco, en el Perú. Y bueno, pues se encuentra conmigo Lourdes Gómez. Lourdes, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola, un gusto poder saludaros a todos aquí, fascinada, admirando este lugar increíble que es Cusco. Y bueno, pues en concreto el complejo catedralicio que está aquí en la Plaza de Armas. Y hay una leyenda muy interesante relacionada con esos temas que os hemos contado en otras ocasiones de apariciones misteriosas en el contexto de la conquista, de las batallas entre indígenas y españoles. Y bueno, pues estamos aquí, no sé si lo podemos mostrar, claro. En la Iglesia del Triunfo. Esta iglesia es, bueno, pues muy simbólica para los españoles que llegaron en su momento, con Francisco Pizarro, porque fue la primera donde celebraron una misa en este lugar cuando ellos llegan. Pero más interesante es esta inscripción que tenemos aquí. Dice lo siguiente, creo que lo podéis leer: en este lugar puso sus pies, sus plantas María Madre. Nos está hablando de una aparición mariana en el contexto de una conquista, de una batalla. Cuando los españoles llegan, hubo un indígena, un líder indígena que se rebela, Manco Inca, y consiguen sitiar a los españoles en esta zona de la Plaza de Armas. Estaban completamente rodeados y ante esa situación los españoles pues piden ayuda, piden una intervención divina y pues aseguran que justo en este lugar, en la Iglesia del Triunfo, se apareció una señora, una entidad femenina para intervenir y ayudarles a seguir adelante con ese plan que traían. Logran vencer y en honor a esa victoria, esta iglesia la denominan Iglesia del Triunfo. Cartel, este texto explicando lo que ocurrió, y la catedral en honor de María Madre, de la Virgen María, por esa señora, por esa entidad femenina que se apareció justo en este lugar. Es una de esas historias que nos remiten, repito, a esas intervenciones misteriosas en el contexto de las batallas y que nos hablan de, como decía el gran investigador Andreas Faber-Kaiser, de conquista programada, de cómo estos problemas entre los seres humanos pues parece que interesan a ciertas entidades, a ciertas divinidades que están ahí arriba, incluso intervienen para ayudar a unos o a otros, como es este caso. Claro, Lourdes, tenemos y sabemos perfectamente qué está ocurrido en Europa, en México, Guatemala, El Salvador. Bueno, prácticamente en toda Latinoamérica tenemos este tipo de historias. Lo que yo nunca he entendido, ¿por qué siempre esas apariciones divinas estaban del lado de los españoles, de los conquistadores, y los nativos, que ellos que no contaban o qué? Fíjate que no siempre, Johanan. Quizá nos ha sobrevivido, nos ha llegado por las crónicas de los cronistas que venían con los españoles, estas leyendas y estas intervenciones por parte de ellos. Pero había otras. Hay un ejemplo muy interesante en Chile durante, bueno, pues la conquista que llevó a cabo Pedro de Valdivia en la parte de la Araucanía chilena, que era por lo visto un territorio difícil de conquistar. Y en las propias cartas que Pedro de Valdivia envía a la corte española para contar lo que estaban viviendo, él explica que a los indígenas se les aparecían dos tipos de entidades y ellos se lo contaban a los españoles. Por un lado, una señora, una entidad femenina que les decía: entregaros, hijos míos, si no os van a masacrar, convertíos, estad con ellos bien. Y por otro lado, se les apareció un personaje masculino, lo que habla Valdivia en las cartas, una especie de demonio, que decía: no os unáis a ellos, luchad
podéis vencer, sois más en número. Por lo tanto, había diferentes entidades que les pedían una cosa u otra, lo que ha llevado a muchos investigadores a pensar pues que ahí arriba, o bueno, pues esos seres, esa inteligencia desconocida que obra todos estos misterios, habría distintas facciones, ¿no?, interviniendo en uno u en otro bando. Y como dices, son apariciones que se han dado tanto en España, en esos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, como en toda Latinoamérica, en el contexto de esas batallas entre indígenas y conquistadores europeos. No olvidemos que son sobre todo dos personajes los que se aparecen, una entidad femenina, una señora, que ellos refieren que es la Virgen María, y por otro lado un caballero, un jinete montado a caballo que, bueno, pues va masacrando al enemigo y que han identificado con el apóstol Santiago. En la parte de las conquistas de las batallas en España era Santiago Matamoros, y aquí en este contexto se le denominó Santiago Mata Indios. Justo aquí a la entrada de la Iglesia del Triunfo hay una imagen de Santiago a caballo aplastando a un indígena. Perfecto, pues muy interesante esto que nos compartes, Lourdes, en un lugar tan destacado como es Cusco, y sobre todo que entienda toda la gente que nos mira en estos momentos de que son esas historias que están inscritas en los libros y que forma parte ya de la cultura de Latinoamérica. Así es, y por último, si quieres, podemos hablar de la presencia importantísima de las cruces. Cuando los conquistadores, nos contaba nuestro guía Jerzy, en estos días, cuando los conquistadores llegan a esta parte andina, a esta parte del Perú, se dan cuenta de que los indígenas veneraban la cruz, de que en muchos lugares estaba la cruz, y dijeron, bueno, ya han sido evangelizados, ha tenido que venir aquí algún apóstol. Nada más lejos de la realidad. Lo que nos han explicado es que ellos veneraban a la cruz del sur, que es, bueno, pues una configuración astronómica de estrellas que se ve desde esta parte del mundo, y que era muy importante para ello. Desde los observatorios incas estaban muy pendientes de la cruz del sur, y por eso estaba representada la cruz en muchas de sus obras. Entonces, cuando llegan los españoles, se imponen una nueva espiritualidad, una nueva religiosidad. Ellos dicen, vale, sí, veneramos la cruz, y la cruz está por todos lados, no vamos a encontrar imágenes de santos y vírgenes, vamos a encontrar principalmente la cruz, porque a través de la cruz ellos en silencio estaban venerando la religión de sus ancestros, a la cruz del sur, ¿vale? ¿Cómo ven, jóvenes? Súper interesante, ¿a que sí? ¡Claro! Está súper chido esto. Ay, pues eso es lo bonito de viajar, de conocer, de estar en los lugares, porque te vas impregnando de esa cultura, vas conociendo, vas viendo los paisajes, vas conociendo todo. A mí me llamó la atención algo de de la gente que te vende las pinturas, las acuarelas, ¿no? Todos se llaman igual. Rómulo, creo que se llamaba. ¿Rómulo o cómo era? Creo que sí era Rómulo. Todas están firmadas por Rómulo. Yo le decía, oiga, ¿usted es Rómulo? Sí, yo soy Rómulo. Y iba con el otro, oiga, ¿usted es Rómulo? ¿Usted es el que las...? Claro, yo soy Rómulo. Le pregunté como a 5. Y yo decía, puta, pues en Cusco todo el mundo se llama Rómulo. Todos se llaman igual. Bueno, creo que es Rómulo, o no sé qué nombre, pero el mismo nombre es para todos. Te hacen la llamita, las casitas que compramos para la Insólita Experiencia, y la oficina de la Insólita Experiencia compramos uno. Ahora que los manden marcar y todo, se los voy a presentar para que lo vean. Tan preciosos. Pero ya me llamó la atención del Rómulo. Rómulo por aquí, Rómulo por allá, Rómulo por acá. Hasta en los sueños aparecía el famoso Rómulo. Entonces dice, chales, qué chido que todos en una ciudad se llamen igual. Todos se llaman igual. Qué curioso. Creo que era el nombre Rómulo, a lo mejor y me equivoco, pero todos, en todos lados les preguntaba, ¿tú eres el que lo hace? Sí, yo los hago. ¿Y cómo te llamas así? Rómulo. Qué curioso. Bueno, pues ahí está. Súper chidilla esta historia que nos platicó Lourdes, súper chidilla la exposición de nuestro querido amigo Dante Ríos. Y bueno, pues en el mes de octubre del siguiente año, año 2023, estaremos regresando al Perú. Así que ya en breve les estaré anunciando las fechas, el itinerario para que se apunten. La vez pasada, o sea, en este 2022, lo anuncié en febrero.
y una semana y media después estaba lleno el grupo, afortunadamente. Yo espero que en esta ocasión sea nuevamente así, que se llene de manera inmediata y nos vamos a conocer el Perú y van a ver los lugares que estaremos visitando. Desde luego sería nuevamente Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, pero estamos agregando ya los lugares que nosotros requerimos para toda la banda de los Yojaneros. Así que estén muy atentos porque seguramente le va a interesar y nos vamos de viaje, jóvenes. O que sí, claro, nos vamos de viaje a conocer todo lo que implican los misterios del Perú. Que saben que en lo personal amo al Perú. ¿A que sí, jóvenes? Claro, está súper chidito el Perú. Bueno, vámonos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes ilustres. Nos vemos aquí más tarde en la casa de los Yojaneros Go. Ya saben, 8:30 de la noche. Bueno, todavía mañana lunes, bueno, o hoy lunes, porque ya estamos en los primeros minutos de este lunes, voy a estar a las 6:30 con otro contenido de lo que grabé en el UFO Fest. ¿Ok? Les voy a seguir compartiendo de todo hasta que se termine todos los videos que traje, lo dejaré de hacer. Así que este lunes 6:30 de la tarde, luego a las 8:30 con tal Yesamaha y luego en la noche, bueno, pues ya estaremos aquí con todos ustedes. Seguramente, no tengo aquí la agenda, pero pues seguramente alguien viene a hablarnos de contactos, de mensajes y todo ese tipo de cosas chidillas, ¿ok? Bueno, jóvenes, les recuerdo que a mí me nombran señorito Johanan Díaz Vargas, aunque le cueste más trabajo, ¿ok? Señorito Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, nos vemos más tarde. Qué chido. Bye, bye.